Hemos estado hablando de las reformas estructurales, le hemos dado mucho tiempo a la reforma educativa, a la reforma hacendaria, han venido empresarios, también han platicado senadores acerca de esta reforma. Y hay otra, ¿no? Hay otra importante, Eduardo de la Torre, que estás aquí con nosotros. En la línea telefónica está el diputado federal Uriel Flores Aguayo por el PRD. Uriel, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Aquí estamos pendientes. Sí, lo que estábamos diciendo, diputado Uriel, Eduardo de la Torre Jaramillo, del PAN y del PRD, también citamos al diputado Tomás Montoya, lo estamos contactando, no crean que vamos a dejar a nadie, ¿no?, excluido en estos temas. Es la reforma político-electoral y el PRD ha planteado, pues, un Instituto Nacional Electoral, ¿no, diputado Uriel? Así es. Aprovecho, un saludo a mi amigo Eduardo, que escuché que está en cabina. Sí, aquí lo está escuchando. Gracias, un saludo. Igualmente me quedo, Uriel. Bueno, ustedes propusieron el Instituto Nacional Electoral, el partido PRD. Sí, hay una coincidencia ahí entre PAN y PRD. Algunos tenemos reservas, pero oficialmente sí está presentada por el PRD. Abarca más aspectos, ¿no? Tiene que ver con topes, con registros, etcétera. Pero se ha vuelto el tema más sobresaliente el del famoso Instituto Nacional de Elecciones, que de aprobarse vendría a sustituir al IFE. Y desde luego pues, es todo un tema, un desafío administrativo, técnico, organizativo, presupuestal y demás. Pues es un debate muy fuerte el que se está dando ya al respecto, ¿no? Y ha servido para visualizar el problema que tenemos en muchos estados, entre otros Veracruz, en ese sentido. Claro. Fíjese, diputado Uriel, Eduardo, estuvo aquí el doctor Juan Schuster Fonseca, que ustedes lo saben, fue el primer presidente del Consejo Estatal Electoral, y él comentaba que el problema no son los institutos electorales estatales, sino que son los partidos políticos. ¿Tú coincides con esto, Eduardo? Sí, bueno, parcialmente le faltó. Creo que, y sí escuché, ¿sí? Tiene razón en el sentido de que dejaron de ser ciudadanos y se volvieron órganos de cuota de partido. Sí. Así están, así están, y eso hay que reconocerlo. Nada más lo que le faltó al doctor Schuster es decir que por encima de los partidos pues hay otros poderes, en este caso los ejecutivos, y que son los que tienen mucho mayor control e incidencia de los institutos electorales. O sea, tiene razón, Sí. Y creo que ese ha sido un gran error de los partidos políticos, que partidizaron el nombramiento de los consejeros y obedecen más a línea de partido que a la ley. Así es. Diputado Uriel, está en la línea telefónica también, Eduardo, está el diputado Tomás Montoya, que conoce también de muchos de los procesos electorales, porque él pertenece a la Comisión de los Procesos Electorales aquí en el Congreso del Estado. Y me gustaría, diputado Tomás Montoya, que nos platicara su postura acerca de esta reforma política electoral que se estaría discutiendo en los próximos días. ¿Qué tal, Ramsés? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Oye, pues primeramente saludar a todo tu muy amplio auditorio y decirte, bueno, que este es un tema muy importante que los mexicanos están esperando. Por ejemplo, el abrir a las candidaturas independientes, que bueno, ciudadanas, que esto finalmente va también a que los partidos políticos, a los partidos que por recomendaciones hacen las nominaciones de candidaturas diversas, bueno, pues ahora tengan más cuidado para hacer sus nominaciones, que haya más responsables, gentes comprometidas, ciudadanos comprometidos con sus partidos, para que lo que ofrecen realmente lo cumplan y no quede nada más en promesas. Esto, por supuesto que la sociedad va a tener esa oportunidad de, cuando un partido político no registre a las personas que debe ser el indicado, el ideal, bueno, pues entonces tendrá la sociedad su candidato, y entonces vas a ver que van a ganar y van a perder los partidos políticos tradicionales que imponen a sus candidatos, ¿no? Eso por una parte. Sí. Y por la otra, yo creo que la reforma viene para bien, ¿sí? Lo que finalmente quiere este país
es gobernantes que vayan de acuerdo con sus principios, con su pensamiento, su acción, y no nada más promesas. Ya están cansados de esto, ¿no? Y eso, bueno, pues va a obligar, igual si es la reelección de diputados, la reelección de presidentes municipales, bueno, pues tendrán la oportunidad de demostrar cada uno su trabajo, sus resultados y su tiempo considerable para demostrar que el voto que le dieron, el triunfo que le dieron un sí en las urnas electorales, es para convertirlos en realidad. Pero lo más importante, Ramsés, transparentar el gasto público. La sociedad requiere también transparencia, quiere rendición de cuentas. Muchas gracias, diputado Tomás Montoya. Aquí lo está escuchando Eduardo de la Torre Jaramillo. ¿Está usted de acuerdo con lo que está diciendo el diputado Tomás? ¿Por primera vez estarás de acuerdo con lo que dice el PRI o no, Eduardo? No necesariamente en lo que está planteando. Y voy a ser muy claro. Hay que ver la reforma en una parte sistémica. Necesitamos una ley de partidos políticos. Sí. Para que puedan ajustar, ya está la legislación secundaria de las candidaturas ciudadanas. Lo segundo, que me parece una propuesta importante del PRD, es que este instituto puede organizar las elecciones internas de los partidos. Eso nos ¿El Instituto Nacional Electoral? Sí. Esta es una propuesta del PRD, en sentido que complementa la propuesta del PAN de una ley de partidos políticos, y esto me parece importante porque va al comercial. En el 2008 yo hice 3 iniciativas de ley: la creación de este instituto, una ley de partidos políticos y la reelección. Hoy le están agregando los gobiernos de coalición, el PRD, tanto a nivel federal como local. Perfecto. Y no tenemos que ver solo la creación del instituto, la tenemos que pensar de manera complementaria. Muy bien. Esta ley de partidos políticos junto con la reelección también. Muy bien. A ver, última postura, diputado Tomás Montoya, porque le agradezco que se haya usted salido de una reunión importante para platicar acerca de esto que estaremos platicándolo durante muchos meses, ¿no? Ramsés, me da mucho gusto saludarte. Espero tener un poquito más adelante la oportunidad, un tema muy, por supuesto, de trascendencia para el país. Muchas gracias y saludos, por favor, a quienes tienes ahí hoy en tu auditorio, que también sus comentarios son muy respetables. Para enriquecerlo, entonces. Muchas gracias, diputado Tomás. Muchas gracias, Ramsés. Buenas tardes. Bueno, el diputado, ahí está, pues habló de las candidaturas ciudadanas, están de acuerdo, y sobre todo transparentar, ¿no?, los recursos. Pues cuando estuve planteando en el 2008 esta reforma, se hacen en el país de 12 a 14 elecciones anuales locales. ¿Y cuánto cuesta eso? Eso costaban 5,000 millones de pesos. 5,000, no los veo cada sábado. Las de ese año costaron 7,000 millones de pesos. Pero no hubo tantas, ¿o sí? 14 y costaron 2,000 millones de pesos más. 2,000 millones de pesos más. Qué barbaridad. Y el gasto de los tribunales locales son de 1,000 millones, es decir, entonces las elecciones locales en el país anualmente están costando 8,000 millones de pesos. Diputado Uriel Flores Aguayo, se nos cortó la comunicación, pero ya está ahí con nosotros el diputado. Bueno, aquí estamos. Y sí está usted escuchando a Eduardo de la Torre Jaramillo, ¿no? Sí, desde luego. Ahora, ¿está usted de acuerdo con que se lleve a cabo el transparentar, ¿no?, los recursos, y que haya candidatos independientes y que pudiera haber una segunda vuelta? Sí, ya en la Constitución ya se estableció claramente las candidaturas independientes. Falta que eso se desarrolle en las leyes secundarias, y ahí pues va a haber temas, ¿no?, financiamiento, requisitos, publicidad, etcétera, y hay que aprovechar todo. Ya creo que no hay más margen para que hagamos todo lo posible porque tengamos reformas contundentes que pudieran ser prácticamente definitivas. Y efectivamente el gran tema del financiamiento es donde hay que detenerse mucho y enfocarlo de tal manera que no tengamos elecciones inequitativas. Claro. La fuente de todo el poder público es la elección, pero tiene que haber una elección legítima, libre, confiable, creíble, transparente, y toda esta
todo esto que se dice de las normas, de las leyes, de los mecanismos, se debe apuntar a eso precisamente. Ahora, yo escuchaba en unas declaraciones del diputado Uriel Eduardo de la Torre, no sé si lo compartes, a ver qué opinas y qué nos responde el diputado, que esta reforma política podría llevar al imperialismo. ¿Eso dijo usted ayer, diputado? Bueno, el riesgo es que si no se acompaña de una verdadera democratización del país, de una democracia consolidada, Estado de Derecho, hay muchos signos que hay que analizar de la presidencia imperial, de esa formulación de Enrique Krause. A eso me refería. No sé cómo lo pusieron como imperialismo, algo así, pero sí. No. No, por eso qué bueno que está el que lo declaró, pues para que lo diga bien, ¿no? Sí, no, la presidencia imperial, o sea que se disminuye el federalismo, es decir, si no se cuida, nos puede salir más caro el remedio que la enfermedad. Por eso hay que irse con mucho cuidado, ¿no? Sí, porque la democracia, Eduardo de la Torre, es muy cara, ¿no? Aquí en este país. Ineficaz. Ineficaz la democracia. ¿También en este país? El Instituto Electoral Veracruzano. Pero mira, en el DF ganó el PRD, en Tabasco ganó el PRD, en el PAN ganó en en el Morelos ganó el PRD, sí. El PAN estuvo también en Baja California y ganó, entonces pues, ya es otra cosa que hace 30, 40 años, ¿no? Sí, pero no hay competencia electoral. Eso al menos lo pudimos ver en Veracruz, ¿no? Está toda la historia, la caída de una coalición del PAN-PRD por una pésima interpretación de la ley. Después el convenio de coalición del PRI con sus aliados, que estaba en la web y nunca estaba en la web, dicho por sus... Pero aquí lo dijo Carolina Viveros, que estaba en la web. Aquí lo dijo en esos micrófonos. En la red. En la red. En la red. Sí, un último punto para acompañar lo que dijo el diputado Flores Aguayo y refutarle a los presidentes de los organismos electorales locales en un pronunciamiento que hicieron en Zacatecas el sábado. No es centralismo. No. Se quedaron en una visión de Orihuela, ¿no? Muy vieja jurídicamente, constitucionalmente. Ignacio Burgoa. Sí, claro, constitucionalmente hoy tenemos que discutir la federalización, que es lo que está pasando con la educación también. Sí. Pero yo veo un instituto, por ejemplo, el Instituto Electoral del DF, es muy poderoso, ¿no, don Uriel, allá en México? Sí, no es privativo de un color, los institutos han caído en el control del partido que gobierne en cada entidad. Ese es el punto, por eso se está debatiendo esto, ¿no? Pero insisto mucho, aparentemente resuelve, pero también hay que ver cómo queda de fortaleza el federalismo, por ejemplo, y si este centralismo no va a ser abrumador, claro. Porque también pudiera ser que los vicios estatales los traslademos ya sumados al centro. Es decir, ese es el debate que se tiene y que vale la pena hacerlo con prudencia para que no se tomen decisiones irresponsables, ¿no? Y contraproducentes. En principio, pues suena bien. Si ahí me preguntan, oye, desaparecemos al INE y que lo haga el IFE, excelente. ¿Está usted de acuerdo entonces? Que en el PRD las elecciones las controle el IFE, excelente también, porque hemos sido víctimas hasta de fraude interno, ¿no? Pero bueno, eso puedo decir yo en mi experiencia de Veracruz, claro. Pero ya en el panorama nacional sí hay que examinarlo con más cuidado, ¿no? Claro. Diputado, se nos termina el tiempo. Vamos a estar platicando con ustedes de otros temas en otro momento, ¿le parece? Claro que sí. Un saludo a todos. Muchas gracias. Gracias al diputado. Gracias al diputado Uriel Flores Aguayo. Dice el señor Manjarres, el vocal del IFE, que cuesta caro, ¿no? Van a indemnizar, se quedarían 1,200 empleados sin trabajo. También no lo ve viable Carolina Viveros, quien es la presidenta del Instituto Electoral Veracruzano. Sí, el problema es que pues les quita sus cotos de poder y sus complicidades. Entonces, ¿tú estás de acuerdo que sí haya un Instituto Nacional Electoral? Por supuesto, yo lo propuse en el 2008. Ah, no tú lo dijiste, claro. Sí, estoy muy atento, ¿sí? ¿No? Sí, me acuerdo. En el 2008 fue, ¿no? Y yo lo que creo es que para finalizar este debate que me parece muy sano en el país, es que
quitarle el poder a los gobernadores de cualquier partido político, como lo dijiste, porque los órganos son brazos políticos del gobernador en turno. Ahora, pero ustedes sí condicionaron la reforma política electoral para poder aprobar la reforma energética o las reformas estructurales en San Lázaro. Pues es el trabajo legislativo. Sí, entonces sí. Mira, yo creo que los procesos de negociación, la energética va a ser PRI-PAN, la fiscal va a ser PRI-PRD y esta es PAN-PRD. La política electoral es PAN-PRD. Es PAN-PRD. La energética... Diría Carlos Marín, espurios y legítimos por supuesto. A unirse. Pero más espurios que... No. Es la lógica de las coaliciones legislativas. Así se hace política en la Cámara. Por eso estamos obligados los políticos... ¿Pero tú crees que sí se aprueben las reformas estructurales primordiales que requiere ese país? Sí, no solamente es el lema de aquella campaña de Clinton, que es la economía estúpido. Creo que hoy el momento del tigre azteca se está pasando. Y si no le damos a estas reformas, que no garantizan que sean las reformas estructurales, pero sí es una vía para... seguir moviendo a México. Muy bien, Eduardo, pues muchas gracias. Gracias, vaya manera de terminar esta